¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el análisis del meta para nosotros TCG en su versión de abril. En el video vamos a revisar los resultados de los torneos más importantes recientemente, listas que fueron utilizadas para el evento, qué nos puede decir este formato, algunas tendencias que han surgido con este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Prácticamente toda la información para este video la estoy sacando de las páginas de Facebook de Ready for Duel y de Carloncho Store, así como de algunos otros canales como de Lithium, MCool40 o Shadow Rabbit Yu-Gi-Oh! Si por alguna razón no siguen alguna de estas páginas o canales, les recomendaría ampliamente hacerlo. Son personas muy educadas en este mismo tema, son increíbles fuentes de información y es simplemente para que puedan estar mucho más informados del juego. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. El fin de semana pasado del 1 y 2 de abril de 2023 tuvimos la celebración de 3 torneos de YCS, es decir un Yu-Gi-Oh! Championship Series. Al ser la edición 250 y similar a lo que vimos para la 200, se celebró al mismo tiempo en 3 ciudades diferentes, esto siendo Londres, Los Ángeles y Colombia. Y los resultados de estos torneos es justamente la información que vamos a revisar en este video. Antes de revisar como tal los resultados de los torneos, vamos a hacer una revisión rápida de qué sucedía en nuestro juego competitivo. La última vez que hicimos este tipo de video fue en noviembre en el formato de Tier Laments, y fue un deck tan dominante que no hubo necesidad de hacer más cobertura de este. El formato estuvo resuelto y no hubo variación ni de decks que pudieran dar pelea lo que pudiera ser el futuro del juego, a reserva de que tuviéramos una lista de consideración o que mucho soporte e innovación fuera entregado, que fue justamente lo que sucedió. Si quieren saber un poco más de cómo lucía el formato, les recomiendo que revisen el video de análisis del meta. Desde la entrega de ese video no hubo variaciones ni sorpresas, fuera de que solo aparecía producto o decks que no podían competir contra Tier Laments, productos como el Structure Deck de Dark World, el constructor de decks Amazing Defenders y más. Para febrero tuvimos la entrega de nuestra lista más reciente, a unos días de la entrega de Photon Hypernova. Este estará apareciendo en su pantalla. Esta lista fue diseñada para aniquilar a Tier Laments debido a su representación e incluso por lo que podíamos ver del lado del juego de OCG, así como arreglar algunos problemas y mover cartas que no generarían diferencia o que solo es cuestión de tiempo para que quedaran libres. Tier Laments perdió con esta lista 14 cartas de main deck y su objetivo principal en el extra deck, lo que tendría que significar o que el deck desapareciera o que esté en una posición tan mala que tuviera que dejar de aparecer. Otros movimientos importantes fueron Sprite Elf, utilizado en una impresionante cantidad de estrategias que lo usaban como una extensión o pieza clave cuando no debería de serlo, así como la prohibición de la estatua de viento y de Artifact Sight, golpes que si bien no obedecían tendencias de ese momento, es para poder limitar y contrarrestar mucho la representación de los decks que teníamos en ese momento. Con esto y el nuevo soporte de Photon Hypernova, el formato debería de pertenecer a Kashtira, aunque todavía se debían de jugar los torneos y el formato para poder decir esto con certeza. Desde la entrega de la lista hemos tenido 2 torneos importantes, siendo el YCS por equipo celebrado en Las Vegas y el YCS Lima. Estos 2 fueron los que hemos tenido desde entonces y los resultados ya eran prometedores. Hablando un poco sobre lo que tuvimos para cada uno de estos, por la parte del YCS Las Vegas por equipos, al ser un concepto por equipos no tuvimos tantos jugadores que participaran, aunque esto dio lugar a que muchos resultados muy variados e interesantes se presentaran. Para el top 8 que estará apareciendo en su pantalla tuvimos 11 Kashtiras, 7 Branded, de los cuales 5 eran orientados a Despia y 2 a Bestial, 4 Labyrinth, un Sprite con Evil Twin y un Tenji Sword Soul. Para el top 4 ya eran 6 Kashtira, 3 Branded, siendo 2 Despia y un Bestial, un Labyrinth, un Sprite Evil Twin y un Sword Soul Tenji, y estos resultados tan rápidos corresponden un poco a lo que mencionamos en el análisis de la banlist de febrero. Con Tier Laments desapareciendo y con nuevo soporte, Kashtira entonces debería ser el nuevo monarca del formato, pero otras estrategias desde la entrega de Kashtira habían aparecido o incluso recibido soporte, algunas como Labyrinth o Branded en cualquier capacidad, incluso llegando al punto de llegar a ver viejos conocidos como Sprite Evil Twin o Sword Soul. El evento fue ganado por un equipo de 3 jugadores Kashtira en una increíble demostración de cómo pueden a través de ciertos combos bloquear todas las zonas de magia y o trampa y o de monstruo y eventualmente bloquear todas las zonas del campo, generando muchas quejas de los jugadores, pero siendo el primer evento y con tan poco tiempo de preparación desde la entrega de la lista, no se podía esperar un resultado diferente, y también fue una de las primeras versiones que vimos con Sprite. Se hicieron algunas innovaciones que harían repercusión en el YCS Lima y los YCS que revisaremos a fondo. Hubo algunos otros decks que no figuraron mucho por cómo está diseñado el top, pero que coincide de ser viejos conocidos como Lililus Tri Brigade, así que el formato prometía, pero todavía debía de jugarse mucho. Para el YCS Lima tuvimos una buena asistencia y tuvimos un top 32 para el evento. Los decks que estuvieron en la cima aparecerán en una gráfica en pantalla y fueron 9 Kashtira, 4 Sprites, esto puede ser cualquier clase de híbrido, 4 Naturia, usualmente son Runic, 2 Edlic, y de allí solo estrategias que aparecieron a uno pero que fueron muy variadas, siendo Salamangreat, Plunder Patrol Runic, Labyrinth, Flug Under Ice, Sonavalon, Branded, Marincess, Dragon Link, Traptrix, Sword Soul, Tier Laments y 2 desconocidos. No hay información para el top 16, pero sí del top 8, siendo 2 Sprite y luego uno de cada uno de Salamangreat, Kashtira, Flug Under Ice, Naturia, Labyrinth y Plunder Patrol. Para el top 4 tuvimos 2 Sprite, un
Salamangreat y un Kashtira, siendo la final sorprendentemente mirror de sprite, y para la versión ganadora utilizaba un motor Adventurer Token que habíamos dejado de ver por el formato por el cual atravesamos. De aquí salieron aspectos interesantes, como que Labyrinth utilizó Red Ice Fusion para poder tener mejores opciones de salir primero o sin orientarse mucho al uso de las cartas de los muebles para generar una jugada en turno 2 no importa qué. La versión ganadora utilizó Code Talker para buscar la carta counter temática que permite remover y dejar sin utilizar ciertos nombres. Este torneo tuvo una buena representación de parte de Kashtira, pero también siendo una sorpresa de cómo perdió en su propio formato incluso contra Sprite, un deck que si bien no está fuera de ninguna forma, sí perdió una de sus mejores piezas con Elf, y entonces el formato todavía tenía mucho para poder desarrollarse. Todo esto nos lleva justamente a los eventos que sucedieron este fin de semana. Primero tuvimos el YCS de Londres, con una participación rompiendo récord de 3.600 jugadores. Incluso tuvimos una pequeña gráfica de cómo iniciaba el evento. Teníamos 19% de Kashtira, 11% Branded, 10% Sprite, 9% Runic, 7% de Labyrinth, 6% de Sword Soul y 38% de todos los demás decks que no alcanzaban una buena representación para poder mostrar o nombrar a cada uno. Esta cantidad de jugadores provocó que hubiera hasta top 64, y este fue el siguiente: 41% de Kashtira, duplicando sus números a lo que vimos al inicio del torneo, 16% de Sprite, 13% de Runic, 6% de Matmech, que no había sido mencionado en la primera gráfica, 6% de Branded, 5% de Rika y 13% de otros decks que también aparecieron. Uno de estos incluso fue una versión pura de Springans. Para el top 8 la mayoría de estrategias se fueron, quedando al final 6 Kashtira, un Runic Sprite for Hire que explicaremos más adelante y un Sprite Melfi. De forma sorpresiva, y recomiendo mucho ver el video de la final de Londres, Sprite se acabó llevando el evento, demostrando mucho de lo que puede aún el deck ofrecer y marcando mucho de lo que veríamos para los siguientes eventos del fin de semana. Aquí también tuvimos innovación que explicaremos más adelante, y algunas sorpresas como un deck utilizando Formo de Skipper como un starter para llegar a campos increíbles, el uso de Matmech como básicamente un motor, el uso de Super Heavy Samurai en este punto incluso antes de la llegada de su increíble soporte, por lo que mucho va a ser lo que acabe provocando este evento para el futuro. Para el YCS de Colombia, por la cobertura no tenemos mucha información, salvo por algunos detalles muy simples, como que tuvo una participación de 1126 jugadores, rompiendo récord para la región. Fueron 11 rondas con top 32 y la final fue un Runic Naturia contra Kashtira, y en esta ocasión Kashtira fue quien se coronó campeón. Sin más información es difícil dar mayores conclusiones, pero al menos para la final tiene sentido cuando consideramos el top 4 de lo mencionado hace un momento para el YCS Londres. Por último, para el YCS de Los Ángeles, con una participación de 3.225 jugadores, esto también provocó que tuviéramos un top 64, pero gracias a la cobertura de este tenemos el desglose de todo lo que participó y llegó a instancias tan importantes. Para el top 64 tuvimos 33 Kashtira, lo que es una representación de poco más del 50% para este deck, y para los demás decks tuvimos 7 Naturia Runic, 5 Sprite, de los cuales se sabe al menos que uno era una versión Adventurer y 2 Tri Brigade, 3 Branded, 2 Fulgundries, 2 Matmech, 2 Drytron, un Kaiju sin más detalles, y solo se puede suponer que sería algo relacionado a rangos 8 para hacer OTK o utilizar el efecto de Fairy Tail Luna para poder controlar el juego, un Runic Plunder Patrol, el cual ya había sido un deck que aparecía antes en regionales, Adventurer Scarecrow, un Punk sin tener muy claro cuál es el objetivo, si es puro o cómo funciona, un Marincess, un Ricazon Avalon, un Sky Striker, un Sword Soul Tenji, un Traptrix y un Tearlaments, que incluso apareció en cobertura dando un duelo. Muchos de estos no tenemos las listas por la inmediatez del video. Para el top 32 tuvimos 19 Kashtira teniendo una conversión increíble, 3 Sprite, 2 Naturia Runic, 2 Matmech, un Branded, un Scarecrow Adventure, un Traptrix, un Flogwanderis, un Tearlaments y un Ricazon Avalon. Para el top 16 tuvimos 11 Kashtiras, de nuevo volviéndose mucho más dominante, un Flogwanderis, un Sprite, un Matmech, un Naturia Runic Sprite y un Sonavalon Rika. Para el top 8 tuvimos 4 Kashtira, un Ricazon Avalon, un Rika Runic, un Sprite y un Flogwanderis. El top 4 fue una mirror de Kashtira y el enfrentamiento de Flogwanderis contra Naturia Runic, para dar lugar a la gran final de Kashtira contra Naturia Runic, en la cual Kashtira se coronó como campeón de 2 de los 3 torneos más importantes que ha tenido el juego hasta la fecha. Les recomiendo ampliamente revisar los videos de cobertura de parte de Konami Europa y de Estados Unidos. Son juegos de altísimo calibre e incluso gracias a las primeras rondas pudimos ver el uso de algunos otros decks con mucho menos poder, pero que no dejan de ser entretenidos. Dicho esto, vamos a pasar al análisis y vamos a mencionar algunas tendencias o funcionamientos que surgieron a partir del evento. Se mencionó que las cartas más utilizadas fueron Ash Blossom e Evenly Match. Tiene mucho sentido considerando cómo Ash Blossom puede frenar tantas jugadas. Para muchos decks en un formato en el cual idealmente no hay negaciones, Evenly Match hace mucho daño. Bottle Prosperity o Drone Lockbird fueron cartas muy importantes para detener o potenciar los decks más competitivos. Este acaba siendo un efecto que permanece por el turno después de que fue utilizado, y una carta que después de hacer el combo o dependiendo de qué estrategia estén utilizando, sea Kashtira para poderse acoplar esos materiales desde el extra deck o incluso para poder excavar mucho más profundo, le dan mucha más potencia a lo que lo use. Por su uso en transmisión, cartas como Kurikara Divine Carnate ahora son mucho más solicitadas y es en sí una carta diseñada para poder vencer a Kashtira de forma simple, incluso ya que su efecto no es una vez por turno, tiene flexibilidades y posibilidades interesantes. Otra hand trap que tuvo mucho uso también fue Cyframe Jirgama, y tiene sentido cuando puede incluso negar y destruir, que dependiendo sobre en qué monstruo se use, quitaría incluso su cuerpo, lo que es relevante para estrategias que se basan en Synchro, Xyz o incluso poder quitar un primer cuerpo en campo como lo sería para Sprite. Contact sí tuvo mucha popularidad al inicio del formato y si bien no desapareció por completo, sí se vio a la baja contra lo que tenemos de otras hand traps que fueron más usadas, algo obvio como Ash Blossom, pero incluso tuvo números más bajos que otras cartas no tan
tan obvias como Ghost Bell o Nibiru. Era una de las consideraciones obvias, pero Kashtira, al ser el mejor deck para avanzar en el formato, todos llevan cartas para romper sus campos y vencerlo. Sumado a esto, es un deck muy fuerte, pero que no es abrumador en cómo se debe golpear, a diferencia de lo que tuvimos al formato pasado con Tearlaments. Por esto mismo, Kashtira también evolucionó en sus formas de construir o jugar. Vimos muchos campos que en lugar de comprometer todos los recursos, se dejaba Rise Heart en la cuarta invocación para no caer en Nibiru, Lava Golem y muchas más. Por esto mismo también se hicieron cambios en muchos decks para implementar Kaijus en lugar de cartas que tributaran más monstruos o requirieran la complicidad del oponente. Prevaleció el uso de múltiples copias de las cartas más importantes en los extra deck para poder jugar alrededor del número 89 o de Unicorn. Hablando de esto, muchos comenzaron a intercambiar el uso de Dinguribo por Donner Dagger for Hire. Este es un monstruo que puede destruirse a sí mismo y a otro monstruo del oponente, lo que sería un requerimiento más bajo que algo como Nightmare Cerberus e incluso se quitaría de campo, permitiendo que se pueda aprovechar mucho mejor algo como Kashtira. Esto suma al hecho de por qué Contact sí perdió tanto uso. No es una tendencia clara, pero Crossout Designator apareció en muchas listas. Es un tanto lógico considerando que las staples están marcadas para usarse en la mirror de Kashtira, que es por mucho el deck a vencer y el mejor representado tiene buen uso, así que se está viendo un tanto en los decks, sea en main o side deck. Vimos el regreso de algunas cartas como Grave of the Super Ancient Organism para paralizar Kashtira, que no es imposible jugar contra esta misma por parte del mejor deck, pero sí dependen de manos específicas. Aun con lo dicho en el análisis de la lista, que se deberían de evitar el uso de cartas que pudieran remover por algún efecto o costo por la presencia de Kashtira, aún así vimos muchas de estas cartas en main deck. Esto habla de que el plan de juego no es tan recurrente, se están jugando de otras formas o que los decks pueden resolver este problema y luego usar esas cartas que habíamos dicho que idealmente no se deberían de utilizar. Para aspectos específicos para cada uno de los decks, primero para Kashtira fue el deck mejor representado y con los mejores resultados. Su tasa de conversión fue increíble, llegando a casi 3/4 para algún punto de los torneos importantes, y si esto consideramos que es por mucho el deck a vencer y por ende todos tienen cartas de main y side deck para vencerle, habla de su potencia, innovación y evolución en su uso. Aun con una representación tan alta no es invencible de ninguna forma, sí obliga a que se deba de poder lidiar con el Rise Heart, pero es mucho más pasivo y simple de vencer que lo que tuvimos con Tearlaments. Si esto sumamos que muchos jugadores no hacían los combos de bloqueo de zonas ni como plan alternativo, solo dependerá de poder tener un deck y side deck para lidiar contra Kashtira. Incluso estos torneos mostraron formas eficientes de lograrlo, como con el uso de la Kurikara Divincarnate. Bibli todavía es bastante útil, no fue tan popular como se esperaba, incluso se vio en muchos side decks, pero si el oponente no tiene salida o jugada natural, eso les puede dar una victoria segura. Y por último, algunas listas utilizaron al Arsenal Falcon, abandonado originalmente por no tener la estatua de viento en el juego, pero se utilizó para ir por Raid Raptor Tribute Lanius. Este buscaría Raider's Wing, que quitaría un material de Rise Heart sin provocar una diferencia significativa y usando los dos cuerpos en campo para poner Baguska o algún otro monstruo de rango 4 que pudiera ayudar a condicionar o ganar. Por la parte de Sprite, se utilizó como deck puro con nuevos planes de juego, como ir por el Toro Liosum o Testudo Eratnumen, carta que fue muy popular el formato pasado y es parte del plan original. Esto se logra con cartas como Bujinkia Hashima y Reproducus, con sinergia perfecta por ser monstruos de índice 2. También se utilizó en básicamente todo lo que podía poner un monstruo de nivel 2 en campo y generar combos: Evil Twin, Terry Brigade, Melfi, Furhire, Runic y muchos más. Incluso sus resultados tan certeros y considerando lo golpeado que está el motor, sumado a los golpes que vimos en OCG, es casi un hecho que estas cartas desaparecerán o serán puestas en la lista para controlarlas pronto. También se implementó el uso de Melfi como un pequeño motor para poder interrumpir al oponente y tener más opciones. Esto lo explicaremos un poco más adelante, pero habla de la innovación y cómo el deck todavía tiene mucho que ofrecer. Por la parte de Runic, al igual que con Sprite, está demostrado que este se puede combinar con prácticamente todo, así que seguramente veremos mucho más uso y evolución con el paso del formato. No tener la fase de batalla fue decisivo en muchos puntos. Muchos jugadores han aprendido a no jugar por la ausencia de peligro y esperar un turno. Esto funciona mucho mejor en juegos 2 y 3 por la aparición de cartas de side deck. Por la parte de Labyrinth no fue una innovación como tal, pero contra ciertas estrategias el uso de Skill Drain podría dar demasiados juegos. Si esto sumamos el bucle que ofrece Welcome Labyrinth, la capacidad de destruir lo que sea con Labyrinth, las estadísticas naturales de sus monstruos jefes y adicionales, entonces este deck solamente se hizo más fuerte. Labyrinth fue uno de esos decks que aprovechó mucho el uso de Cyframe Gear Gamma, ya que muchas veces no tienen monstruos en campo y Ash Blossom es una carta que les puede terminar los turnos. Esto les daría muchas más opciones. No obstante, Labyrinth no tuvo la conversión que se hubiera esperado. Tuvo números decentes para el día 1 en Londres, pero sin poder llegar a un lugar relevante para los tops de los YCS. Aun con esto es posiblemente de los decks que más generarán problemas para el futuro, que a través de Lovely Lady puedan buscar y reciclar cartas que no se deberían de utilizar o de tanta potencia creadas en otro tiempo del juego, hace que el uso de Dimensional Barrier o de ciertas cartas de virus les entreguen victorias automáticas que no deberían de tener, y con lo más cercano a frenarlas como Red Tribute prohibido, se ve incluso de por qué OCG ha utilizado Cyframe Gear Epsilon para siquiera intentar jugar contra esta interacción. Por la parte Branded, muchas listas llevan al Dark Magician para poder hacer la jugada del Red Eyes Dark Dragoon. Con decks como Kashtira en el formato con ataques tan altos y de inmunidad que ofrece Dragoon, este puede terminar los juegos fácilmente. Branded no ha tenido buenos resultados, lo que es extraño. Muchos factores pueden entrar en consideración. Es un deck relativamente viejo, así que muchos saben cómo jugar en contra de este. Cosas simples como Cash Blossom puede detener su jugada más potente, basarse en ciertos planes de juego letales pero poco consistentes o específicos como invocar a Dragoon o el uso del Gimmick Puppet Nightmare requiere de preparación de jugadas, lo que no siempre saldrá bien. El uso de otras cartas en el formato como Runic para poder remover piezas de Branded es letal, salvo
algunas piezas muy específicas como Tragedy que nos pueden dar valor, es mucho de lo que puede sumar a explicar de por qué este deck no ha tenido tan buen resultado, aun cuando se podría esperar que fuera mucho mejor. Por la parte de Matt Mech ha tenido una increíble representación y uso desde que salimos del formato de Tier Laments, y es muy obvio considerando que el uso de los Bestial desapareció, permitiendo que sus planes de juego pudieran prosperar y que se pueda generar tanta ventaja con solamente una carta no es poca cosa. Este incluso ya se está viendo como una suerte de motor. Monstruos de nivel 4 pueden acceder a sus jugadas y lo que ofrece, sea yendo primero o segundo, da para poder resolver cualquier juego. En sí, Matt Mech puede utilizar Small World para poder ir por lo que sea que necesite. Usan incluso Kaijus como puentes para Small World o incluso como cartas para poder buscar y poder resolver la situación que se presente. Por último, si continúa el uso de Matt Mech en general o como un motor, no sería difícil ver el regreso de los Bestial para que puedan aniquilar por completo el uso de este motor o de este deck. Por la parte de Rickason, Avalon o decks de planta como tal reaparecieron. Su última aparición había sido poco antes de la llegada de Sprite de Tier Laments y sigue siendo tan potente como siempre. A este deck le ayuda mucho que la mayoría de jugadores no sabe cómo jugarle en contra. Por lo mismo no se sabe muy bien en qué punto golpearlo, qué usar de side deck contra el mismo y mucho más. Aun con esto, el deck presentó innovación como el uso del Rose Archer como hand trap contra trampas, idealmente contra Evenly Match o Impermanence. Al ser de tipo Warrior, este incluso se puede buscar con Rota. Es un deck complejo pero con mucho potencial, por lo que muchos jugadores no lo utilizan, ya que es mucho más simple y directo obtener victorias usando otras estrategias más directas o más rápidas. Y por último vimos la aparición e incluso el resultado increíble de pocos, pero que aún había pilotos Flugandoris. Considerando el golpe que obtuvieron es muy impresionante y tiene lógicas varias como la falta de preparación de los jugadores contra estos, el aprovechamiento de que no se genera cementerio, todavía tienen planes de juego increíbles como el uso de Empen Raiza o Miss Valley Apex Evian, incluso el top 4 que utilizó este deck no llevaba extra deck para no verse afectado por el efecto del Unicorn número 89 y más. Estos también pueden usar ciertas cartas que generan victorias automáticas, cartas que serán problemáticas en el futuro como el Harpy's Feather Storm para poder saltar un turno, o algo incluso más directo y específico como Darksimorgh para poder vencer estrategias de Traptrix o de Labyrinth. Para algunos otros aspectos se vio la creación de nuevos híbridos como de Runic Kashtira, un concepto que no se debería de poder mezclar bien por la dependencia y castigo al cementerio que genera Rise Heart y de Runic como tal, pero se basa en mantener las cartas Runic bajo Rise Heart para que cuando este desaparezca todas esas cartas caigan al cementerio y se pueda utilizar el otro motor alternativo. No es un plan con perfecta sinergia, pero funciona mucho mejor de lo que podría parecer. Se vio el uso de Furhire como un motor para poder generar ventaja absurda. La idea es tener como starter a Rex Fright Furhire, que por su tipo se puede buscar con algo como Fossil Dig, usar este para ir por Rookie, efecto de este para intercambiarlo por Beat. Con un cuerpo adicional se utilizan los dos monstruos en campo para ir por Downer. Este se tributa para poder ir por los dos monstruos Furhire en cementerio, y al hacerlo Beat podrá buscar un monstruo Furhire desde el deck, usualmente es Rafael, su negador de monstruos y que permite generar ventaja. Se invoca el campo con el efecto de Beat y se utiliza para excavar dos cartas en el deck, y luego se usan para la invocación de Folgo, que invocará otro Furhire desde el deck. Esto es para poder llegar a alguno de los efectos de utilidad como Recon o Helmer para provocar destrucción. Con esta configuración en campo se basa al turno del oponente y cuando ponga alguna carta en campo que se vea afectado por el efecto del Furhire que trajimos con Folgo, usamos el efecto rápido del Rex en cementerio para invocar de vuelta a Rafael, provocando dos cadenas simultáneas de lo que sea que dejemos en campo y Rafael. Esto es para poder generar ventaja ya dicho y destruir una carta. En resolución, ya que había 3 nombres Furhire en campo, Folgo daría 3 robos, provocando 5 robos e interrupción. Si a esto agregamos que Rex es un monstruo de nivel 2 y que tiene sinergia con Sprite, o que se puede provocar la destrucción y generar ventaja incluso a través de algún otro efecto para los robos de Folgo, esto fue de lo más interesante que vimos en el YCS. También vimos el uso de Formo de Skipper como starter para llegar a increíbles combos. La idea es utilizar a Formo de Skipper para mostrar a Scarecrow Lightheart en el extra deck y usarlo como material de link para ir por esta misma. Se buscará el campo temático y por el efecto del Formo de Skipper se añadirá Parallel Exceed. Al activar el campo Scarecrow se buscará Rakeheart, se invoca de forma especial por la presencia de Lightheart y se busca Rival por su efecto. Se pone el extender de nivel 4 en campo, puede ser esto un poco antes o un poco después dependiendo de qué pieza estén utilizando. Se usan ambos como material de link para ir por el Cyframe Gear Lambda y se utiliza el efecto de Parallel Exceed para poner dos monstruos de nivel 4 en campo. Los dos Parallel Exceed se utilizan como material de Exceed para ir por Merrymaker. El efecto de Merrymaker permite tirar Brothers al cementerio y es importante por ser de tipo máquina. Luego se mejora Merrymaker a Sargas para poder buscar al King Regulus y activar efecto de este para poder equipar Brothers de cementerio y tener una negación. Se activa el efecto Arrival para regresar Rakeheart y luego se utilizan los otros dos monstruos de nivel 4 en campo para ir por Alambertian, quitando dos materiales para buscar Circular. Aquí se puede utilizar el efecto de Sargas para destruir o regresar una carta. Podemos regresarnos el campo a la mano para más búsquedas o destruir algo del oponente si vamos segundo. Luego por el efecto de Circular podemos mandar Nabla. Es importante que sea este siendo un tuner. Luego se activa el efecto de Alambertian para intercambiarlo por Nabla en cementerio. Por efecto de este se activa Circular para buscar una magia o trampa temática y se busca Superfactorial, la trampa que permite hacer la invocación de Xyz. Luego se tributa Nabla para invocar a Diameter desde el deck y luego se utilizan los dos monstruos de niveles en campo para ir por el Cyframe Lord Omega. Se activa el efecto de Omega para ir por la mano del rival y se activa Lambda para poder buscar Gamma al final del turno y se pone el Superfactorial en campo para el siguiente turno. Hay muchas variables y aspectos a considerar de este combo. Puede no empezar con Formo de Skipper, puede solamente hacerse con dos monstruos de nivel 4 simplemente para poder llegar por la jugada de los Matt Mech en el peor de los casos. Hay puntos donde se podría aprovechar el uso de ciertas cartas para otros nombres o monstruos.
Incluso hay que tener en consideración el espacio en campo con el combo ideal mencionado, porque Super Factorial necesita cierto espacio en campo, pero este también es un poco de lo que se innovó para los eventos. El último fue el motor de los Melfi que vimos a través del uso de Sprite, y esto es tener a Catty, Penny y Melfi of the Forest en el extra deck. La idea es usar algunos de los monstruos en campo para ir por una jugada de rango 2, idealmente con Sprite. Con esto invocaríamos a Melfi of the Forest para poder buscar a Catty e invocarlo en la fase final. En el turno del oponente lo regresaríamos a la mano para poder añadir a Penny, y por el efecto de este, en cualquier punto se puede invocar para luego utilizarlo como material de sincro en conjunto de otra carta en mano. Esto para poder acceder a un sincro de nivel 8, siendo Merry Melfi que haría un compulsory a una carta boca arriba en el campo, o para poder ir por algo como el Herald of the Arclight y ser un Floodgate y negación. Son pocas cartas, pero que dan muy buen resultado. Una duda lógica que surge debido a los resultados recientes es sobre Tear Laments. El deck fue golpeado de forma increíble para ambos lados del juego, y todavía incluso en OCG, si bien no es el mejor deck, todavía tiene resultados muy decentes. Para nuestro lado del juego no ha aparecido de forma seria en ningún punto, pero los steps del YCS y diferencias evidentes como que Kashtira máximo poder no se juntó con Tear Laments golpeado de esa forma provocan la pregunta sobre si este deck estará detenido por lo que tenemos en el formato, o si incluso daría la sorpresa cuando Rise Heart o Kashtira en general desaparecieran. Tuvimos algunas sorpresas, como que Floowandereeze todavía tiene que ofrecer con todo y una de sus cartas más importantes prohibidas, o la confirmación de que ciertas estrategias que prometían mucho desaparecieron por evidentes golpes. Los casos claros de la Hydromancer Mikanko o de Sprite Gishki, solo mencionando algunos por la ausencia de Sprite Elf. Los nuevos híbridos tienen funcionamientos muy sólidos e impresionantes. Los alcances del uso de Mad Mech, Furhire, Runic y más son muy vistosos, pero estos decks tienen el gran problema de que no tienen mucho espacio para poder modificarse o utilizar cartas de complemento, haciendo entonces obvio que aun cuando son decks con gran alcance, tengan problemas para conseguir más victorias, o que estrategias más simples pero que con estos espacios se puedan lograr modificar y ganar de forma más simple. Y por último, hay mucho más que se puede sacar de estos resultados, pero la diversidad volvió al juego. Incluso promete mucho lo que sea que tengamos para el futuro, al menos en este punto, ya que los decks que le siguen a Kashtira tienen buenos niveles de poder, y solo se debería dar un ajuste de poder a Kashtira para que este pudiera ser uno de los formatos más variados que hemos tenido. Para notas y comentarios finales, es muy recomendable que revisen las transmisiones del YCS de Londres y de Los Ángeles. Van a ver increíbles pilotos, fueron increíbles juegos, es una muy buena cobertura, y es también para que puedan estarse dando una idea y complementando mucho de lo que se acabó exponiendo en este video. Los YCS que recién fueron celebrados fueron torneos tan grandes que nos dan toda la información que necesitamos para el formato. Hay muchos puntos en los cuales tenemos algunos torneos que son un tanto inmediatos a la entrega de ciertas listas. La representación o los números que nos dan ciertos torneos no se pueden tomar como el meta definitivo debido a ciertos factores, pero para la celebración de estos 3 torneos fueron en 3 regiones y fueron tantos jugadores que no nos deja dudas. Todo esto nos da información muy útil, como qué cartas se están llevando en main deck, qué cartas se están llevando en side deck. Las mismas repeticiones pueden mostrarles cómo pueden jugar contra ciertas estrategias, cómo las estrategias más competitivas se están modificando para que no se vean tan afectadas por el uso de ciertas cartas, o simplemente para poder verificar toda la información. Estamos en un formato bastante variado. Todavía tenemos algunos decks que son mucho más potentes que los demás, algunas cartas, algunas interacciones que son problemáticas, que muy seguramente van a tener que ser tratadas con inmediatez, o que simplemente son bombas de tiempo para el futuro. No obstante, no se puede negar que estamos en un formato con una diversidad impresionante. Si lo acabamos comparando al formato anterior o muchos otros formatos que hemos tenido en el pasado, solamente hay que hacer algunas modificaciones en main y side deck, el poder estar eligiendo ciertas estrategias que le puedan dar pelea a lo que tenemos en el juego competitivo, y es un formato que van a poder disfrutar mucho. Estas son virtudes y características que no aparecen en cualquier formato, pero que en este sí las tenemos, y que da muchas más opciones para poderlo disfrutar. Será muy interesante ver qué nos depara el futuro. Kashtira es evidentemente el mejor deck del formato, y acaba teniendo una representación tan alta que es el deck a vencer, y que muy seguramente será el deck que se ha golpeado para la siguiente lista. No obstante, hay muchísimas estrategias que aparecieron en el top, y que no me extrañaría que estas se pudieran modificar para que pudieran acabar venciendo a Kashtira, esto incluso provocando que el formato se pudiera modificar y ajustar a sí mismo sin la necesidad de que se entregaran más cartas. Hablando de más cartas, estamos a un mes de la entrega de Cyberstorm Access, que acaba entregando cartas bastante genéricas, motores muy impresionantes y que simplemente van a hacer del juego mucho más interesante. Hay que recordar que también ya nos estamos encaminando a la celebración de los torneos más importantes que tenemos en el año, nacionales, continentales, y todo esto para poder llegar al mundial, por lo que muy seguramente estaríamos recibiendo una lista dentro de poco. Son resultados muy prometedores para este formato que empezó siendo muy odiado, pero que después de algunos cuantos torneos, de ciertas modificaciones, es un formato en realidad bastante llevadero. Y todo lo expuesto en este video es solamente un poco de información para que puedan estarlo revisando, para que lo puedan analizar y que puedan adaptar y mejorar su juego para lo que sea que nos quede de este formato y para los que van a venir. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el formato que se está desarrollando. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué creen que pase con la siguiente lista? ¿Cuándo nos llegará? ¿Cuáles son las cartas que van a aparecer allí? ¿Qué les han parecido los resultados de los YCS y todo lo que ha conllevado el formato de Kashtira? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.